cuando preguntan qué dio para que 4 hubieran dicho sí y 3 hubieran todavía dicho no. Lo que han aquí expresado los que me antecedieron la palabra tiene mucho que ver, si nada más nos remitimos a revisar otra vez Crimen y Castigo de Foucault. Creo que Foucault lo que decía y lo que planteaba en el análisis era que entre más libertades como humanidad nos estábamos creando, hablamos ahora de los derechos humanos, el sistema para el castigo iba creciendo más. Es decir, el poder disciplinario se hizo más poder en la medida en que nos atribuimos como seres humanos mayores libertades, ¿no? Entonces, cuando hablamos en el fondo de por qué 3 sí y 4 no, no estamos hablando, es decir, ¿cuáles son las razones, digamos, técnicas? Pues podría decir, bueno, hay una interpretación formal. Yo diría, no basta para entender por qué el que haya una interpretación formal, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con cómo nos vemos, cómo tenemos una percepción y planteamientos culturales muy arraigados que nos no permiten ver más allá. Y aquí estamos hablando no nada más de pensar que son personas privadas de libertad, sino sumado a eso que son personas privadas de libertad indígenas, ¿no? Y que entonces no les vas a atribuir mayor, es decir, hay un sentido y prevalece finalmente el sentido de ver a las personas, al propio sistema y por lo tanto también a las personas como lo más desechable. Foucault decía, ante la justicia del soberano, todas las voces deben callar. Y esa es la parte, digamos, del dilema, yo creo, que tiene que ver con un dilema de poder, ¿no? Con un dilema de cambio de concepciones hacia los otros, y creo que es lo más valioso de lo que vamos a discutir y vamos a platicar el día de hoy, y que tendríamos que hacerlo en más lugares, Marta, tendríamos que hacerlo en más lugares, porque la reflexión, y ahorita voy a tejer sobre eso, no nada más da para reflexionar sobre las personas privadas de la libertad, sino como bien lo inició Felipe en su presentación, en un contexto de preguntarnos cómo estamos interpretando la Constitución o las propias leyes y cómo tendríamos que más bien hacer valer esta interpretación extensiva, progresiva y evolutiva del derecho que tú mismo planteas y que de hecho de fondo plantea la sentencia. Que este primer elemento lo que nos plantea básicamente, y lo decía, es cómo el primer cuestionamiento que hacías, Felipe, cómo tenemos que interpretar la Constitución del 17, cuando estamos en el 2019, 102 años después. 102 años después en donde ha cambiado la sociedad, ¿no? Y que lo que finalmente la sentencia coloca, lo que Felipe nos coloca con esta sentencia y esta interpretación, es que no puede interpretarse de la misma forma el derecho al voto establecido en 1917, como tampoco puede interpretarse el sistema penal y penitenciario en el actual paradigma con esas lógicas. Y entonces esta sentencia es un ejemplo exactamente de cómo el contexto, tú decías, la valoración de contexto es sumamente importante para la justicia y también para el acceso a la verdad, y eso lo sabemos también nosotros, ¿no? Entonces creo que eso es lo que primero nos pone en juego. Lo otro, aparte del contexto, tiene que ver con lo que ya también han señalado tanto Mauricio como Marta, de qué tipo de población estábamos hablando. Estamos hablando en este caso de un compañero tzotziles, chiapanecos, y de poblaciones indígenas. Pero estas mismas discusiones que se dan con población indígena se dan en términos reales, por ejemplo, con las personas con discapacidad, ¿no? Y su derecho al voto, con las personas con identidad de género, sexogenérica diferente y su derecho al voto. Y entonces estamos hablando exactamente de lo que Mauricio decía también, es cómo tenemos una mirada
diferenciada en términos de contexto de lo que ahora nuestra Constitución aquí en la Ciudad de México marca como grupos de atención prioritaria. La situación de las personas privadas de libertad y el debate sobre su derecho a ejercer el voto activo tiene algunos paralelismos con estos supuestos que te estoy hablando en términos de personas con discapacidad, con personas, digamos, diferentes. ¿Qué supuestos justifican la limitación que el Estado impone directa o indirectamente, acción o omisión al derecho al voto? ¿Desde qué concepción filosófica se desarrolla tal justificación? ¿En qué caso se justifica o resulta esta medida proporcional al limitar el ejercicio electoral o específicamente el voto activo? En el caso de las personas privadas de la libertad, la negativa absoluta al voto se explica como herencia de la muerte cívica, que históricamente se atribuyó a las personas en reclusión. Esa es herencia de la concepción del derecho penal de autor y no de acto, exactamente en lo que ya vamos avanzando en diferencia con la nueva ley de ejecución penal, y que, como ya les dije anteriormente, deriva y está perfectamente reseñada por Foucault en Vigilar y Castigar, básicamente la conformación de esta visión moderna de lo penitenciario a partir del siglo XIX. Básicamente, esta visión en donde lo que prevalece es el castigo moral, es decir, el castigo al individuo y no el castigo ético, ¿no? O la valoración ética hacia los hechos. Creo que ahí es donde tendríamos que estar, digamos, moviéndonos a la par de lo que el contexto del 2019 nos está dando, no nada más en términos jurídicos, sino yo espero en términos sociales, que creo que también es una parte que tenemos que avanzar. Bajo el paradigma de los derechos humanos, al Estado le corresponde un papel muy distinto: ser garante de los derechos de las personas en tanto que asumen una consecuencia jurídica de ciertos actos a la que les corresponde una sanción en particular, en una sociedad particular, en un momento histórico particular. Desde esta visión, el Estado debe evitar cualquier injerencia que limite el resto de los derechos a las personas privadas de la libertad y, por el contrario, debe promoverlos y satisfacerlos. Tal como se ha expuesto en la propia sentencia y también en la jurisprudencia vinculante y no vinculante sobre el tema, no queda duda de que las personas privadas de la libertad no pierden su derecho al voto, pero parece no haber consenso en la gama de supuestos que permiten restringirlo. Es decir, que no es tan claro que las personas con sentencia condenatoria deban mantenerlo, y aún más, que toda persona con sentencia condenatoria deba recibir el mismo trato, pues ha quedado claro que hay países en los que se limita el voto activo solamente a culpables de algunos delitos y a otros no. Esta discusión es una discusión que se está dando en muchos países, y es una discusión donde en muchos países, por lo menos en casi una veintena, si no me equivoco, Felipe, tú has de ser más experto en esto, en términos de jurisprudencia comparada, hay el derecho al voto ya también hasta personas sentenciadas, ¿no? Esto es lo que tendríamos que avanzar. Avanzamos lentamente en el país, como ustedes lo ven. Este proceso llevó años, no llevó a llevar, de hecho, además la propia sentencia pone un marco bastante largo para poder empezar a ver cómo podemos operar esto, pero finalmente, desde nuestro punto de vista, esto no debe quedarse nada más en lo que la propia sentencia está planteando, sino ir más allá, ¿no? En este caso, quisiera plantear 4 aspectos que me parecen fundamentales de cuáles son los retos y a lo que nos llama lo que vamos a estar discutiendo durante esta mañana. Primero, la necesidad de persistir en el cambio cultural respecto a la sanción de la privación de la libertad y la carga moral que aún lo acompaña, separación del derecho y moral y los límites del Estado en las personas. Segundo, el apremio por diseñar e implementar los mecanismos que permitan el ejercicio del voto activo de las personas privadas de la libertad que aún no cuentan con una sentencia condenatoria. Tercero, la pertinencia de mantener el debate sobre el derecho de las personas que han recibido ya una sentencia condenatoria firme y sus derechos políticos, tal como se ha dado en otros esquemas constitucionales y de los cuales se han mencionado ejemplos en la propia sentencia. Cuarto, la valía de seguir avanzando en el cuestionamiento sobre las categorías jurídicas como ciudadanía,
participación política y el efecto o alcances de estos asuntos en lo público. ¿Qué pierde la democracia con la participación limitada de personas con discapacidad psicosocial o intelectual, por ejemplo? ¿Qué efectos tendría en la vida pública el voto de las personas privadas de la libertad en un país como el nuestro? Cuestiones que tienen mucho que ver también, y aquí con esto termina, es que esta sentencia no es nada más un cambio de paradigma al interior de la ciudadanía visto desde lo cívico, ¿no? O visto desde la ciudadanía en términos jurídicos, ¿no? Es un cambio de paradigma y eso es lo que más fuerte que hay y lo que no relata Felipe, pero estuvo de fondo y que marca Marta en el cambio de la interpretación de nuestras leyes, de nuestra interpretación constitucional. Mientras sigamos en la lógica de interpretaciones formales, estamos dentro de una caja de cristal. Y esto sería pues muy bonito y divertido discutirlo si fuera un asunto simplemente académico, filosófico, de discusión. No lo es. Este tipo de interpretaciones tienen un efecto en la vida directa de las personas. Aquí en sus derechos políticos, aquí en su carácter de ciudadanos, pero ustedes lo saben, muchos de los que están aquí, esas interpretaciones en los hechos tocan la vida, no nada más en términos de los derechos civiles, también lo tocan en sus derechos sociales, lo tocan en las vidas de muchas de personas que parece que están privadas de su libertad, aunque no están en los sistemas penitenciarios, porque estar privados de nuestra libertad exactamente es a no tener acceso a la justicia y acceso a una vida plena en términos de interpretaciones que no están tomando en cuenta lo que en el fondo nos está marcando esta sentencia, que por eso rebasa hasta los límites de la propia sentencia. Creo que hoy por hoy lo que tendríamos que salir diciendo de aquí es que lo que necesitamos es más operadores de justicia que hagan interpretaciones evolutivas, progresivas y extensivas de los derechos. Muchísimas felicidades, Felipe.